Bueno, buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el material del capítulo de potencial eléctrico. Para la tarde les dejé una invitación para una hora de consulta, en la tarde a la 1. Pero pues ahora vamos a continuar con el material del capítulo de potencial. Habíamos dicho ayer que el potencial, la diferencia de potencial, se podía calcular con esta ecuación. Delta V es igual a potencial en B menos potencial en A. Y esto es igual al negativo, perdón, esto es igual al delta U, ¿verdad? También entre carga. Y esto es igual al negativo de la integral desde el punto A al punto B del vector E, punto ds. ¿Okay? Entonces, esta integral sale del hecho de que la ley de Coulomb es una fuerza conservativa, así que mantiene una analogía, ¿verdad? Con el caso de la mecánica de Newton. ¿Okay? Entonces, ayer dijimos que, pues, en este capítulo, en lugar de una carga de un campo gravitacional, lo que vamos a, en lugar de una masa, perdón, en un campo gravitacional, lo que vamos a tener es una carga inmersa en un campo eléctrico, moviéndose en una región donde hay campo eléctrico. Y pues lo que queremos es que ese campo sea constante, ¿verdad? Así que tenemos un caso particular, dijimos, de esta expresión. Hay un caso particular que es cuando tenemos placas, ¿verdad? Placas verticales. Y entonces se dispara un haz, ¿verdad? Entre las placas, y esas placas tienen una separación D. Es una separación del orden de centímetros. Entonces, aquí, en el caso de placas, el delta V se reduce a E por D. De esta manera. Y vean que le quité el menos, porque realmente ya cuando tengo placas separadas a una distancia muy pequeña, pues lo que interesa calcular son las magnitudes, ¿verdad? Las magnitudes de delta V. El campo va a ser constante, en este caso, y es una constante, y por eso se sacó de la integral, ¿ok? Y entonces, la D es la separación entre las placas. Ese es un caso particular, ¿verdad? Una partícula, un gas, ¿verdad? Que se dispara entre dos placas que están cargadas, ¿ok? Si no, pues entonces habría que usar esta integral. Vean que aquí hay un producto punto. Y pues habría que ver el problema, qué datos le dan para entonces uno resolver ese producto punto. El ds dijimos que es el elemento de línea, ¿verdad? Digamos el elemento del desplazamiento de la partícula cargada, ¿verdad? ¿Okay? Y vean que aquí el delta U es la diferencia de energía potencial, ¿verdad? Esto está en joules, esto está en coulombs, ¿verdad? Un joule sobre coulomb me da voltios, que se abrevia con una U en minúscula. ¿Okay? Bueno, eso por ahí habíamos empezado, ¿verdad? La otra cosa es que dijimos que vean que el delta U, si yo lo despejo de aquí, ¿verdad? Delta U es Q por delta U. Está despejándolo de aquí, pasando el Q a multiplicar para allá. Y esto también es trabajo. ¿Okay? Y recuerden que trabajo también es cambio de K, ¿verdad? Que es K final menos K inicial. Ese era el teorema del trabajo y la energía cinética, ¿verdad? Entonces aquí en este capítulo, como la ley de Coulomb es una fuerza conservativa, es válido aquello de la ley de conservación de la energía. O sea, aquí también es válido que el delta E de la energía mecánica es igual a cero. O sea, suponemos que esa carga, ¿verdad? Esa partícula cargada que se está moviendo en ese campo eléctrico, es un sistema aislado. ¿Sí? Entonces no hay transferencia de energía ni de la carga hacia el exterior, ni
ni del entorno, ¿verdad?, hacia la carga. Entonces vean que es muy, muy parecido al problema que ya ustedes han resuelto, ¿verdad?, en física 1, ¿verdad?, usando la conservación de la energía. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora el trabajo lo podemos calcular de esa manera. Ok. Después de eso vimos el potencial de una carga puntual, ¿verdad? Y habíamos dicho que ese potencial se puede calcular. V es igual a ese es el potencial de una carga puntual. O sea, una carga puede ser positiva, ¿verdad?, o negativa. Y quiero calcular el potencial en un punto P. Una carga en un punto P en donde quiero calcular el potencial debido a esa carga, y dijimos que ese potencial es un escalar, ¿verdad? O sea, cuidado, le ponen flechas, que es lo que vemos en los exámenes. Así que V es una función escalar. ¿Okay? Y lo generalizamos, dijimos que si no es una sola carga, sino que son varias, pues entonces a esta forma lo que hay que meterle ahora es una suma. Sacarla acá y ahora tenemos la sumatoria sobre I, desde I igual a 1 hasta N, de QI entre R. Entonces, de esa manera vamos a calcular el potencial en un punto P debido a una distribución de carga. ¿Okay? O sea, en donde no necesariamente hay una sola, sino que pueden haber más cargas. ¿Okay? Y la otra cosa que dijimos es que como el potencial es un escalar, ¿verdad?, que podría ser positivo o negativo, resulta que el signo de la carga hay que respetarlo cuando uno calcula potencial. De las cargas que son negativas, se mantiene su signo negativo, y las que son positivas, pues se trabajan positivas. A diferencia del campo, ¿verdad? En el caso del campo, la magnitud del campo únicamente es K barras de Q R cuadrado. Entonces vean que aquí no le estoy poniendo flecha, ¿verdad?, pero sí le estoy poniendo valor absoluto a la carga. Entonces, cuidado con ese detalle, ¿verdad? Si uno quiere calcular la magnitud de un vector, en este caso el campo, las cargas que son negativas hay que ponerlas positivas. Pero en el caso del potencial, al calcular el potencial en un punto P, se respeta el signo de la carga. Ok, no hace falta ponerle valor absoluto. Saben que aquí no hay valor absoluto, ¿verdad? Eso le está diciendo que se mantiene el signo que la carga tiene. Bueno. Okay. La otra cosa que vimos fue la energía potencial. Entonces, en el caso de la energía potencial, se comienza al menos con dos cargas, ¿verdad? Tenemos dos cargas, Q1 y Q2. Están separadas una distancia R12. ¿Okay? Entonces, aquí la energía potencial es el Q1 por el V, ¿verdad? Y ese V, ¿quién va a ser? Ese V va a ser K, Q2, R12. De tal manera de que la energía potencial, debido a la configuración de dos cargas, ¿verdad?, siempre va a ser K, Q1, Q2, R12. Okay. Y luego, ayer vimos que también se puede hacer para 3 y para 4. Ya, 4 ya es mucho, ¿verdad? Salen 6 términos. Así que para efectos de examen, lo más que le van a preguntar son 4. Y ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿Okay? Entonces, vean la diferencia entre calcular potencial eléctrico, ¿verdad?, y calcular energía potencial eléctrica. En el caso de la energía potencial, no necesitamos de referencia a un punto P. ¿Okay? Lo que necesitamos es conocer la configuración, ¿verdad?, de las cargas, cómo están dispuestas en una geometría. ¿Okay? En cambio, en el potencial sí necesitamos calcular el potencial con respecto a un punto P, debido a toda la distribución de cargas. ¿Okay? Bueno, no sé si esto... Bueno, vamos a hacer un problema para ir aplicando eso.
Disculpe un momentito, que es que me están llamando de la escuela de física. Ya continuamos. ¿Aló? Buenos días, Grete. Grete, una preguntita. Yo la puedo llamar a unas horas, está estudiando clases. Yo termino como a las 11 y resto. Si me parece, la puedo llamar como a las 11:15. No se preocupe, no se preocupe. Cada vez me digo, Grete la va a llamar y yo le digo, bueno, voy a tener el teléfono para contestar y si puedo hablamos y si no, entonces ahora le doy. Bueno, gracias, Grete. Hasta luego. Disculpen, tengo una llamada ahí de la escuela de física y tenía que contestarle al jefe administrativo. Bueno, les decía que íbamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillito de cómo calcular potencial eléctrico. Vamos a hacerlo con el caso de un cuadrado. Entonces, tenemos un cuadrado y en cada vértice de ese cuadrado vamos a colocar una carga. ¿Okay? Entonces, ese cuadrado tiene lado A y tiene 4 cargas que son positivas. ¿Okay? Entonces me dice, el problema lo que dice es 4 partículas de carga Q, todas positivas, se encuentran en los vértices de un cuadrado del lado A, como se muestra en esa figura. Calcule el potencial en el centro del cuadrado. O sea, le están diciendo que hay el potencial aquí. Entonces vean que el punto P está en el centro. Ese es, digamos, el punto de referencia para calcular el potencial debido a todas las demás cargas. Okay. Entonces ese punto se lo pueden poner en cualquier lado. O sea, se lo podrían poner en un lado del cuadrado, qué sé yo. Es decir, ese punto lo pueden ubicar en cualquier sitio. Okay. Entonces aquí está en el centro del cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el potencial? Bueno, vean que hay 4 cargas, ¿verdad? Entonces aquí el potencial en el punto P, si usamos esta fórmula de K por la sumatoria de QI entre RI, ¿verdad? Pues lo que vamos a tener es que ese potencial en el punto P va a ser Q entre la distancia que hay de la carga Q de cualquiera de ellas al punto P, en esta distancia, ¿verdad? En este caso es la misma, ¿verdad? Entonces es hacerlo 4 veces, ¿verdad? ¿Esa distancia cuál sería? Esa distancia es A raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Y esto hay que hacerlo, sumarlo 4 veces. O multiplicarlo por 4, ¿verdad? A raíz de 2 sobre 2. A raíz de 2 sobre 2. ¿Así? Que sería lo mismo que escribirlo así, digamos. Yo puedo ponerla acá como 1 entre 4 pi epsilon 0. Y aquí poner 4Q. Y abajo sería A raíz de 2 sobre 2. Y ahí tengo el potencial, ¿verdad? Ven que calcular potencial siempre es más fácil que calcular campo eléctrico. Entonces aquí hay que simplificarlo, ¿verdad? Un poquito. Y simplificando me queda así 2Q dividido entre raíz de 2 pi A por epsilon 0. O también podría quedar así, ¿verdad? Raíz de 2Q pi epsilon 0 A. Y ahí tengo el potencial en el punto P. Ya que para calcular el potencial, como es un escalar, o sea, como no son vectores, yo no necesito dibujar nada en el punto P. O sea, si esto hubiera sido campo eléctrico, ¿qué pasa? Entonces tengo que ir y poner un sistema de referencia aquí, en el centro, ¿verdad? Y entonces identificar el campo debido a esta carga, el campo debido a esta carga, el campo debido a esta, ¿okay? Y hacer aquí un diagrama vectorial y ver qué componentes se pueden cancelar o cuáles se pueden sumar.
¿verdad? Entonces es necesario conocer el ángulo, ¿verdad? El campo siempre va a ser más difícil de calcular que el potencial, porque vean que en el potencial yo no necesito, lo que necesito conocer es la distancia. Ahora, ¿qué pasa si una de estas cargas fuera negativa? Por ejemplo, que esta fuera negativa. Ajá. ¿Qué pasaría? Bueno, sencillo, hay que respetar el signo, ¿verdad? Dijimos, entonces, simplemente este término ahora no tendría un más, sino que tendría un menos, debido a la carga. O se le mantiene el más por la sumatoria, pero se le pone menos a la carga. Para recordar que si la carga es negativa, hay que usarla con esa signo. ¿Okay? Entonces, si esta hubiera sido negativa, pues entonces lo que habría quedado aquí es que esta se cancela con esta, ¿verdad? Porque tenemos una positiva y una negativa, y solamente me hubiera quedado K 2Q entre A raíz de 2. Y este hubiera sido el potencial, ¿verdad? Si esta carga fuera el mismo. ¿Okay? Entonces, el potencial se puede calcular en cualquier punto, ¿verdad? Necesitamos una geometría, ¿verdad? Es decir, necesitamos que nos pongan las cargas en los vértices de un cuadrado o un triángulo, ¿verdad? Para entonces evaluar ese potencial en un punto P. ¿Okay? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, vamos a seguir entonces. Voy a borrar para hacer ahora un caso de energía potencial. Esto era potencial, ¿verdad? Vamos a hacer ahora un caso de cálculo de energía potencial. Este es de un examen, ¿verdad? El famoso examen del verano. Un cuadrado, ¿verdad? Y tiene lado L y tiene 4 cargas puestas en el vértice. ¿Sí? Bueno, ese cuadrado lo podemos ver. Y entonces, bueno, aquí le daban la figura. Y dicen que aquí hay 45 grados y que aquí hay 45 grados. Que para efectos de lo que vamos a hacer, pues no se necesita. Entonces, el programa le dice que se colocan 4 cargas idénticas Q. O sea, aquí hay una carga Q, en las esquinas de un cuadrado del lado L. La primera parte le decía, obtenga bueno, preguntaba que calculara la fuerza, luego que calculara el campo eléctrico, pero la parte C le dice que calcule el trabajo total necesario para situar cada una de las cargas puntuales perdón, en un vértice del cuadrado. ¿Okay? Calcule el trabajo total necesario para situar cada una de las cargas puntuales en un vértice del cuadrado. O sea, lo que le está diciendo es calcule la energía potencial, ¿verdad? Porque la energía potencial, recuerden que es el resultado de la configuración. Y en este caso, la configuración es 4 cargas, cada una de ellas colocada en un vértice de ese cuadrado, que equivaldría a calcular el trabajo que se hizo individualmente, ¿verdad? Para colocar cada una de esas cargas en el vértice. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Cuando le piden trabajo en estos problemas, el trabajo necesario para lograr la configuración, ¿verdad? Le está diciendo directamente que calcule la energía potencial. Ok, pues vamos a hacerlo. Entonces, bueno, yo lo hice desde el punto de vista de trabajo, ¿verdad? Es decir, viéndolo primero como trabajos individuales. Entonces, digamos que serían 4. Ok, entonces, digamos que el trabajo 1 es 0. ¿Por qué es 0? Porque ya partimos del hecho de que ya hay una carga puesta ahí. ¿Okay? Ahora viene el trabajo 2. El trabajo 2, ¿qué sería?
es la carga por el potencial 1, ¿verdad? Y el potencial 1 aquí va a ser K Q cuadrado entre L, así. O bueno, si quieren lo ponemos así. La Q primero, ¿verdad? Y el potencial que sería KQ entre L. Entonces Q por Q es K Q cuadrado entre L. Y ahí tengo el trabajo 2 para colocar la segunda carga. ¿Ok? Viene el 3. ¿Cómo sería el 3 entonces? El 3 es el Q por el V3. Y entonces ahora necesito calcular el V3, digamos. Aquí hay que numerar las cargas, ¿verdad? O sea, para que uno no las confunda. La 1, la 2, la 3, la 4. ¿Okay? Entonces ahora en el voltaje, en el V3, ¿verdad? En el potencial 3, de la carga 3, pues yo necesito la distancia, ¿verdad? A la que está esa carga. Entonces aquí sería Q, ¿verdad? Sería, poniéndolo ya todo y solo tiro, 1 sobre 1 raíz de 2 multiplicado por K cuadrado. Y ahí estaría el trabajo 3. El 4, ahora es Q por el V4. Y aquí sería 2 más 1 sobre raíz de 2 multiplicado por KQ cuadrado entre. ¿Sí? Vean que esos son los trabajos para colocar cada una de esas cargas en esos puntos. Y ahora, ¿cuál es el trabajo total? De ahí, el trabajo total, el trabajo neto, es sume todos los trabajos, todos los W. Entonces aquí hay que sumar KQ cuadrado entre L, 1 más 2 más 1 sobre raíz de 2, KQ cuadrado entre L. ¿Sí? Y sumando esto, me da el siguiente resultado: 5.414. 5.44. K Q cuadrado entre L. ¿Sí? Y ahí tengo el trabajo, digamos, que sería también la energía potencial. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de hacerlo. Vamos a hacerlo de otra forma, sí, usando directamente el concepto de la energía potencial. Pues digamos, por trabajo sería así, ¿verdad? Nuevamente, escoge uno la primera carga, esa está ahí, ¿verdad? Sobre esa no se hace trabajo. Se hace trabajo sobre las otras 3 para ponerlas en estas configuraciones, ¿verdad? Okay, entonces hay que llevar esa carga Q2 a este punto, ¿verdad? Entonces tenemos este término, KQ cuadrado entre. Ahora hay que llevar la otra carga a este punto. Entonces, ¿qué trabajo se hace? Bueno, 1 más 1 sobre 22, KQ cuadrado sobre L, y así, ¿no? Ok, esta es una forma de hacerlo, viéndolo como trabajos y luego sumando. Vamos a hacerlo por el lado de energía potencial. Por el lado de energía potencial, pues yo puedo decir que la U es K y escribo todos los términos, que son 6, ¿verdad? Entonces, nuevamente, esta es la 1, la 2, la 3, la 4, y entonces hago esto: Q1, Q2, R12, 1, Q3, R13, Q1, Q4, R14. Bueno, yo he visto que a la gente le gusta más por aquí, es como más seguro, ¿verdad? Luego lo que sigue es Q2, Q3, R23. El otro es Q3, Q4, R34. ¿Y cuál me falta? 2 con 3, 3 con 4, 2 con 4, ¿verdad? Falta Q2, Q4, R24. Y ahí están los 6 términos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, los comienzo a escribir.
sería Q cuadrado entre L. El siguiente es Q cuadrado entre raíz de 2 L. Q cuadrado entre L. Q cuadrado entre L. ¿Verdad? Q cuadrado entre L. Y el último es Q cuadrado entre raíz de 2L. Y sumo todo eso. Y eso me tiene que dar lo mismo que me dio ahora cuando lo hice con los trabajos. Entonces ahora esa U, sumando, ¿verdad? Hay que ponerse ahí a sumar eso. Efectivamente, a mí me da lo siguiente. 4 más raíz de 2 K cuadrado sobre L. Y si evaluamos eso en la calculadora, ¿verdad? 4 más 1.41 es lo que nos dio ahora por el método de trabajo, 5.414 K cuadrado entre L. Y vean que se obtiene el mismo resultado. Entonces aquí, cuando le hablen de calcular energía, cuando le hablen de calcular energía potencial o el trabajo para llevar a las cargas a tener esta configuración, pues puede hacerlo por las dos vías, ¿verdad? Calcular los trabajos individuales y los suma, o bien usa la energía potencial directamente, ¿verdad? Y entonces colecciona todos los términos, digamos, entre cargas distintas, ¿verdad? Y tiene que obtener el mismo resultado. Ok. Bueno. Vamos a seguir, si no hay ninguna pregunta. Pues en un problema de examen le pueden preguntar, en una misma figura le pueden preguntar varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la fuerza sobre una carga dada, calcule el campo en un punto dado, calcule el potencial en un punto dado y calcule, qué sé yo, la energía potencial debida a la configuración. Entonces, en una misma geometría se puede calcular todo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado en no confundir las ecuaciones porque son muy parecidas. Quizás, antes de continuar, vamos a ponerlas, ¿verdad? Si le piden fuerza, ya que la fuerza es un vector, ¿verdad? 1, 2, K, 1, Q2, R1, 2, al cuadrado, ¿verdad? R unitario, 1, 2. Eso es fuerza, ¿ok? Entonces, la fuerza es la fuerza neta debido a varias cargas sobre una en particular. ¿Okay? Si le piden campo, el campo es un vector, entonces KQ, R1. Pero ese campo es en un punto P. ¿Okay? Si le piden voltaje, bueno, potencial en este caso, es KQ, R en un punto P. Vean que no tiene flechas, ¿verdad? Porque no es un vector. Y si le piden energía potencial, es entonces K, Q1, Q2, R1, 2. Entonces ven que esta es muy parecida a esta. Ven que tiene K, Q1, Q2, R1, 2. Aquí también lo que falta es el cuadrado. Entonces cuidado, ya que son muy parecidas, estas cuatro formulillas se parecen, ¿verdad? Así que no vayan a confundirlas. O sea, lo que he visto es que en algunas veces donde hay que poner el cuadrado lo dejaron lineal, ¿verdad? Entonces, ahí está, ahí ya el problema está haciendo mal, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a seguir. Quería compartir con ustedes el PowerPoint que les estaba mostrando ayer para ir a ver algunos otros temas que nos faltan de cubrir y qué es lo que tenía pensado ver hoy.
Bueno, esto es lo de la energía potencial, ¿verdad? Lo que acabamos de decir acerca de una configuración, ¿verdad? Que tienen cierto número de partículas cargadas. Por ejemplo, aquí están en un triángulo. ¿Okay? Entonces, pues eso es energía potencial, que sería lo mismo que calcular los trabajos individuales para colocar esas cargas en estas posiciones. ¿Okay? Bueno, resulta que hay otra forma de calcular el campo y es derivando el potencial. ¿Okay? Que es esa ecuación que ustedes observan aquí. Entonces, vean que el campo, como lo hemos venido calculando. O sea, como nos dijeron la primera vez que se podía calcular el campo. Con la ley de Coulomb, ¿verdad? Entonces, con las distribuciones continuas, ¿verdad? Por ejemplo, yo calculaba el campo en un punto P, pero tenía que integrar, ¿verdad? La otra forma que nos dieron para calcular campo es usando la ley de Gauss, ¿verdad? Que simplifica un poco los cálculos que se hacen con la ley de Coulomb. Bueno, resulta que ahora tenemos otro método para calcular campo, pero ahora no está relacionado con hacer una integral, sino con hacer una derivada. Entonces vean que con la ley de Coulomb o con la ley de Gauss, inevitablemente hay que integrar, ¿verdad? Pero con esta otra ecuacióncita que ustedes ven aquí, lo que me está diciendo es que si yo conozco el potencial, ¿verdad? Como una función de una variable dada, pues lo puedo derivar y encuentro el campo. Y pues, es más fácil hacer una derivada, ¿verdad? Que hacer una integral. ¿Okay? Así que vean que en este caso, esta ecuación lo que me está diciendo es que si yo conozco el potencial como una función de x, ¿verdad? Puedo derivarla con respecto a x y hallar el campo. ¿Pero cuál campo? La componente respectiva, la componente en x. ¿Ok? Bueno, vamos a ampliar eso un poquito aquí en la pizarra. Voy a dejar de compartir. Entonces, esto que vamos a ver ahora es calculando el campo a través de un potencial. O sea, conocido el potencial, obtener el campo. ¿Sí? Entonces, pues yo puedo calcular el campo, cada componente por separado, usando esa fórmula. X sería el negativo de la derivada de V respecto de X. ¿Sí? Y aquí supongo que V es una función de X, ¿no? Sí, tiene que depender de X para poderlo derivar. Y entonces, la componente Y es el negativo de la derivada de V respecto de Y. Y otra vez, V pues tiene que ser una función de Y. Y por último tengo la componente en Z, que sería la derivada de V respecto de Z. ¿Okay? Y sabemos que el campo es un vector, ¿verdad? Entonces, como el campo es un vector, yo conociendo esos componentes, puedo escribir el campo, ¿verdad? Yo ahora ya yo puedo decir que E, ¿verdad? Va a ser X en Y, la dirección del vector unitario Y, EY en J y EZ en K. Entonces, en problemas, digamos, para efectos de problemas de examen, por lo general uno conoce una componente, o sea, una de ellas nada más. No, es decir, no hay que calcular las tres, salvo que le den algún campo que tenga una dependencia de más de una variable. Entonces, vamos a ver ese caso. Entonces, aquí es por separado, ¿verdad? O sea, aquí el V solo depende de X, ¿verdad? Y el V solo depende de Y o solo depende de Z. ¿Okay? Pero no hay un problema en donde haya que calcular las tres componentes si cada una de ellas depende por separado de esas variables. Sí, no sé si me estoy explicando. Es decir, cuando V depende de una única variable, ya sea de X, de Y o de Z, de una sola, pues solamente hay que calcular una componente, la componente respectiva de esa variable, ¿verdad? Ya sea X, Y o Z. ¿Okay? Pero también está el caso, que por ahí también hay problemas, ¿verdad? Que el potencial es una función
de las tres variables, X, Y, Z. Puede pasar eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, V va a ser X, Y cuadrado en I, más Y, Z en J, más X a la 3, Z a la 2 y K. Se me acaba de ocurrir un ejemplo así. Entonces vean que la V depende a través de sus componentes. Y perdón, aquí lo puse mal, no lleva, se me fue, no lleva vectores unitarios. Un error mío. Les decía que la V puede depender de las tres variables. La de X y Z es una función escalar, ¿verdad? La de cálculo 3. Entonces, pues aquí, ¿qué pasa? Si la V depende de las tres variables, entonces ahora estas ecuaciones, la componente en X sería negativo, pero ahora hay que hacer la derivada parcial de V respecto de X. Entonces, esta expresión se derivaría solamente con respecto a X. Entonces, por ejemplo, si yo la derivo con respecto a X, ¿qué me queda? Me queda Y cuadrado más 3X cuadrado Z cuadrado. Derivando con respecto a X. Y si es en Y, sería el negativo de la derivada parcial de V respecto a Y. Respecto a Y me queda 2XY, Z, nada más eso. Aquí no hay dependencia con Y, ¿verdad? Y el componente en Z es la derivada parcial de V respecto a Z. Pues aquí yo tendría que derivar con respecto a Z. Me queda Y más 2X a la 3, Z. Y ahí tendría la componente Z. Entonces puede ser, ¿verdad?, que haya un problema así, que le den un potencial, ¿verdad?, en función de X, Y, Z. Entonces lo que uno hace es que deriva ese potencial, o sea, usar las derivadas parciales para mantener constante las otras dos variables. ¿Okay? Y ya después, ya con esto, pues ya yo tengo las componentes, ¿verdad? Entonces me pueden dar los valores de X, Y, Z. O sea, me pueden decir, hay el campo en X igual 1 metro, Y igual menos 3 metros, Z igual 5 metros. Entonces lo que habría que hacer es sustituir esos valores de X, Y, Z en estas expresiones. Y muy importante, estoy dejando el signo botado, ¿verdad? Vean que no lo puse. Ven que aquí hay menos. Aquí estrictamente hay un menos adelante. Aquí también hay un menos y aquí también. ¿Okay? Entonces los dejé botados. Ven que las fórmulas tienen un menos adelante. Bueno, eso es calcular el campo conociendo el potencial. Entonces lo que hay que hacer es derivarlo. Ok, entonces volviendo por aquí al documento que estábamos viendo ahí, pues si avanzamos un poquito más, vamos a ver, ahí le da las componentes en general, que es lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Si el potencial es una función de X y Z, pues entonces ahora esas componentes se calculan a través de derivadas parciales. Y vean que siempre está el menos aquí adelante, que yo lo había dejado botado. Entonces, cuidado, ese menos hay que ponerlo ahí. Ok, bueno, vamos ahora a volver sobre las distribuciones continuas de carga, que era el tema que habíamos visto, ¿verdad? Con la ley de Coulomb. Entonces, aquí en este capítulo, otra vez yo puedo calcular el potencial, ¿verdad?, en un punto P, debido a una distribución de carga. ¿Ok? Entonces, todos los problemas del capítulo anterior, ¿verdad?, de ley de Coulomb y de ley de Gauss, en donde hayan distribuciones continuas, se pueden volver a calcular, se puede volver a calcular en ellos el potencial. ¿Ok? Entonces, las barras, ¿verdad?, una superficie, ¿ok? El caso de las distribuciones volumétricas también se podrían volver a hacer. ¿Ok?
que pasa es que nuevamente, para distribuciones volumétricas, no vamos a hacer eso, sí, no vamos a hacer problemas de eso porque salen integrales triples, ¿verdad? Entonces, no queremos complicar tanto el asunto. Así que en este tema de distribuciones continuas nos interesa más barras, ¿verdad? Varillas que estén cargadas, que tengan una carga distribuida, o por ejemplo un disco que es sencillo, ¿verdad? Se reduce al final a una sola integral, o el caso del aro. Por ejemplo, lo que hicimos ayer del aro, que recordarán, ¿verdad? Que resolvimos un problema de un aro, ¿verdad? Y nos pedía que calculáramos el campo en el centro, abajo, ¿verdad? En el aro. Bueno, ese mismo problema se lo podrían dar y le dicen ahora que calcule el potencial, no el campo. ¿Okay? Entonces, todo sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Es decir, esa distribución está compuesta de elementos diferenciales de carga, los que ven aquí, ¿verdad? El DQ1, el DQ2, el DQ3, y cada uno de esos elementos diferenciales está a una distancia R1, R2, R3, ¿verdad? De un punto P en donde yo quiero calcular el potencial. Entonces, el razonamiento es el mismo que usamos con la ley de Coulomb, ¿verdad? Hay que identificar un elemento de carga, alguno de esos elementos de carga, ¿verdad? Hay que identificarlo en la distribución, ¿verdad? Y identificar esta distancia R, que es la distancia del elemento de carga, ¿verdad? Al punto en donde yo quiero calcular el campo. ¿Okay? Vean ahora que como se trata de un potencial eléctrico, ¿verdad? Que es una función escalar, ya no importa aquí si la distribución es positiva o negativa. Es decir, antes sí importaba. En los problemas de ley de Coulomb sí, porque decíamos que si la distribución era positiva, el campo salía, ¿verdad? Y si es negativa, el campo apunta hacia la distribución. Entonces, a eso le llaman fuentes o sumideros. Bueno, aquí en potencial, como el potencial es un escalar, no importa si la distribución es negativa o es positiva, ¿verdad? Porque en ese punto P no vamos a dibujar ningún vector. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la ecuación que vamos a utilizar? Esta. dV es igual a K de Q sobre R. Entonces, al integrar, yo puedo sacar la K, voy a devolverme un momentito. Ven que la K está aquí, ¿verdad? Entonces, cuando yo integro en ambos lados, obtengo este resultado que está aquí. Como la K es constante, la puedo sacar fuera de la integral. Y entonces, ese potencial se reduce a hacer esta integral al dQ entre R. El dQ es el elemento diferencial de carga. Hay que identificarlo, ¿verdad? Dependiendo de la distribución. Y el R es la distancia de ese elemento diferencial al punto en donde yo quiero evaluar el potencial. ¿De acuerdo? Entonces vean que es muy parecido a lo que ya hicimos con campo eléctrico. Solamente que ahora hay que integrar, pero esa función que vamos a obtener es un escalar, no es un vector. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué más hay aquí. Voy a dejar de compartir para hacer un ejemplo. ¿Ok? Entonces, voy a borrar aquí. Y vamos a ver lo de las distribuciones continuas. Un momentito antes de hacer el problema, ¿verdad? Entonces, para potencial, vamos a utilizar esta ecuación, ¿verdad? dV es igual a K dQ sobre R. Y entonces, cuando yo quiero el potencial en un punto P, debido a la distribución, pues entonces esto lo puedo escribir así. V en el punto P, ¿verdad? Ya identifico el punto. El punto en cuestión, ¿verdad? Donde yo quiero calcular ese potencial. Puede estar a lo largo del eje X, puede estar a lo largo del Y, a lo largo del eje Z, podría estar en el espacio, es más complicado, ¿verdad? Es un punto que tiene X, Y, Z, o podría estar en un plano, X, Y.
¿Sí? Por lo general, los problemas que aparecen en el libro, ¿verdad? Y los que vienen en examen, es a lo largo de un eje, o sea, a lo largo del eje X o el eje Y, para simplificar el nivel de dificultad. ¿Verdad? Porque si lo ponemos en el espacio X, Y, Z, pues ahí se pone más feo. Es decir, el álgebra se complica un poco más. Así que queremos es decir, calcular ese potencial sobre un eje. ¿Okay? O sea, una dimensión. Bien, les decía que para integrar saco la Kant, la constante de Coulomb, y me queda la integral del dq sobre f. Y los límites de esta integral, voy a ponerlo aquí abajo, son sobre la distribución que se está estudiando. Entonces, la carga puede estar a lo largo de una línea, una barra, ¿verdad? O puede estar en un disco, o podría estar en el volumen de un cuerpo, un cilindro, un esfero. Pero dijimos que nos interesan sobre todo los discos, los aros o las líneas. Ya conocemos, o sea, se pueden simplificar. ¿Okay? Entonces, ese de Q, ¿qué sería? Bueno, ese de Q para nosotros va a ser lambda de L o sigma de A. Entonces, y es una distribución lineal, o si se trata de una distribución superficial. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a hacer un problema para aplicar esto. ¿Hay alguna pregunta? No. Bueno, vamos a seguir. Bueno, este caso que voy a hacer es una barra. Es el clásico, ¿verdad? Es una barra que está colocada a lo largo del eje X. O sea, está puesta así. Este es el eje Y, este es el eje X. ¿Y qué me dicen de la barra? Bueno, dicen que la barra tiene una longitud de... Y se puede calcular el campo en dos puntos. Un punto P aquí, ¿verdad? O le dicen que lo calcule aquí. A un punto P que está a una distancia B. Y este punto P está a una distancia S, digamos. Y bueno, le dicen que lambda es constante. Ese es el otro dato. Entonces le dice que haya el potencial. Está pidiendo el potencial en los dos puntos, ¿verdad? Digamos, llamémosle a este el punto Q, para no confundirlos. O M, puede parecer carga, ¿verdad? Entonces me dice que haya el potencial en el punto M y el potencial en el punto P. ¿Okay? Vamos a hacerlo primero en el punto P arriba, que es el caso, digamos, vamos a calcularlo primero aquí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí para empezar a resolver el problema? Bueno, hay que localizar el elemento de carga.
es el elemento de carga, yo lo coloco en un punto aleatorio, que yo sé que está dentro de la distribución. Aquí la carga está distribuida homogéneamente. ¿Cómo yo sé que está distribuida homogéneamente? Porque me están diciendo que la lambda es constante. ¿Okay? Entonces, este es mi elemento de carga, que tiene un ancho de X y que está a una distancia X. Entonces, este pedacito que está aquí, ahí está el de. Y necesito identificar la distancia que hay desde el elemento, desde el punto P al elemento de carga de Q. Ese es mi R. ¿Sí? Y bueno, ahora aplico la ecuación, ¿verdad? El dV es K de Q entre R. Que sería K, y el dQ que sería lambda por dx, porque vean que la distribución está a lo largo del eje X. ¿Qué sería la R? Abajo. ¿Qué sería esta R? Es la distancia, ¿verdad?, del elemento de carga al punto P, donde yo quiero evaluar el potencial. Entonces aquí sería la raíz cuadrada del d cuadrado más el x cuadrado. Y ahora lo que hago es que integro. Entonces, ahora yo digo, ok, el potencial en el punto P es entonces igual a K, lambda, son constantes, ¿verdad? La integral de quién? De x entre la raíz cuadrada de x cuadrado de cuadrado. ¿Cuáles serían los límites? Bueno, la distribución va de 0 a L. Es decir, la carga está distribuida desde x igual 0, el origen, hasta x igual L. ¿Okay? Y bueno, por ejemplo, si este problema se lo hubiera puesto en el examen, o sea, si se lo pone en el examen, perdón, le tienen que dar la integral, porque esa integral no es inmediata. Es decir, esa integral es una sustitución trigonométrica. Y entonces habría que hacer todo aquello de hacer el triángulo, ¿verdad?, identificar el ángulo y toda esa cosa, ¿verdad?, para hacer una sustitución que me lleve a la integral. Entonces, jamás, ¿verdad? Es decir, en ese caso, le tienen que dar la integral. ¿Okay? Y esa integral es un logaritmo natural de x más x cuadrado más d cuadrado. Entonces se la dan, ¿verdad?, para que uno la use. Entonces lo que yo tendría que hacer aquí es evaluar los límites de 0 a L. Y haciendo eso, ¿verdad?, evaluando los límites, ya tengo el potencial en el punto P, que sería K, lambda, logaritmo natural de L más raíz cuadrada de L cuadrado más D cuadrado entre, y ahí tengo el potencial. Ahora, aquí hay varias cosas que comentar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de esto, de lo que estamos haciendo ahora. Pero bueno, hay algunas cositas que quiero comentarles. La primera es que, vean que aquí la D, yo la supongo una cantidad fija. O sea, el punto P está fijo ahí, a una distancia D del origen. Entonces esa D puede ser, no sé, 2 metros, o puede ser, no sé, 50 centímetros. Si fuera que quieren que usted dé un valor numérico, pues le tienen que dar el valor de la D. Es a lo que quiero llegar, ¿no? O sea, uno tendría que conocer aquí la L, la longitud de la barra, y la D, a la altura a la que está ese punto, para entonces poder dar un resultado numérico, que algunas veces le dicen que lo haga,
le dan los números, ¿verdad? Ok, pero vean lo que pasa. Aquí la D se supone que es fija. O sea, que es el punto no se mueve. De tal manera de que el potencial, visto de esta forma, lo que me va a dar es un número. ¿De acuerdo? Pero, puede pasar que no le den una D, sino que le digan que esta D realmente es una Y que es variable. O sea, que ese punto se puede cambiar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No, simplemente aquí ahora, en lugar de la D, me va a quedar una Y. Eso es todo. ¿De acuerdo? Pero al hacer eso, ya este potencial es una función de Y. ¿Ven la diferencia? O sea, ya es una función escalar de Y. ¿Y qué ganamos con eso? Dicen ustedes, bueno, que ahora yo puedo calcular el campo, ¿verdad? ¿Cómo lo calcularía? El campo en la componente Y es el negativo del potencial respecto de Y. ¿Ven la diferencia? Entonces ahora V es una función de Y. Se volvió una función de Y, porque le estoy dando ese significado de que Y es variable. Entonces ya ahora yo podría también calcular el campo en el punto P a una altura Y, ¿verdad? Sin tener que usar la ley de Coulomb. Y es lo que usualmente se hace en los problemas de este tema, ¿verdad? Es decir, primero le dicen que calcule el potencial, que es lo que estamos haciendo aquí. ¿Okay? Y en la parte B le dice, ok, ahora sí, calcule el campo en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que quieren que usted haga? ¿Que use la ley de Coulomb? No, lo que quieren es que usted agarre ya el potencial que obtuvo como función de una variable, ¿verdad? Y lo derive. Y así obtenga el campo sin tener que volver a hacer ley de Coulomb. ¿Okay? ¿Está bien? Bueno, ese es el potencial, digamos, en el punto P arriba. ¿Qué pasaría aquí? Si me dice que lo calcule, ya es en el eje X. Bueno, la otra cosa es que, es decir, ahí no hay componentes, ¿verdad? Ya le ponen componentes, ¿verdad? Vea que yo aquí no dibujé nada. Porque no importa si la distribución es positiva o si es negativa. O sea, aquí igual lambda puede ser negativa o puede ser positiva, que no, ¿cómo se dice?, afecta en nada al cálculo de la U. Sigue siendo el mismo, ¿verdad? Cosa contraria, si fuera campo lo que le pide, sí, es importante el ciclo de la distribución. Bueno, entonces vamos a ver esta parte ahora, el potencial en el punto N. Entonces voy a borrar aquí, no hay ninguna duda. Voy a dejar esto aquí abajo mientras tanto, y ahora lo vamos a calcular. Entonces, ¿qué pasa ahora en el punto M? Bueno, que yo necesito ahora hallar la distancia del elemento de carga al punto M. Entonces, del punto M a este extremo derecho es ese. Y toda la barra tiene longitud L. Entonces, ¿cómo podría yo poner ahora el potencial? Es K de Q, que es lambda de X. ¿Y qué sería esa distancia? ¿Cómo la podemos poner? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué creen? ¿Qué habría que poner aquí abajo? Para tener la distancia efectiva, digamos, de aquí a aquí. ¿Cuál sería esa distancia, R? Ven que es sencillo, ¿verdad? Yo aquí sumo L más S y a L más S le quito ¿quién? Pues, ¿verdad? ¿Qué es esta distancia? Y me queda propiamente ¿quién? R, que es la distancia del elemento de carga al punto P.
Bueno, en este caso el punto M. Bueno, y ahora entonces vuelvo y integro. La integral en el punto, la U en el punto M es K lambda integral de X entre L más S menos X. Y los límites de integración son los mismos, ¿verdad? Porque la distribución no ha cambiado. Es de 0 a L. Pero vean que ahora la integral cambió, ¿verdad? Esa integral ya la podemos hacer, esa ya no se la dan. ¿Esa integral qué es? ¿Qué tipo de integral es? Hay que hacer una sustitución, ¿verdad? U igual L más S menos X. Y el de U sería menos de X. Esta integral es un logaritmo, ¿no? X sobre X, logaritmo natural de X más una constante. Vean que ya ahora la integral no se la dan, porque los logaritmos se supone que sí lo sabemos hacer, ¿verdad? Son rápidos, son casi que inmediatos, ¿verdad? Pero las sustituciones trigonométricas no. Como si fuera, por ejemplo, una integral con fracciones, ¿cómo se llaman estas? Fracciones parciales. Esa tampoco, ¿verdad? Es decir, ese tipo de integrales que ya hay que, se necesita recordar, hay un método para hacer las sustituciones, ya esa se la dan. Si son sustituciones trigonométricas, se la dan. O si es integración por partes, se la dan. Para no tener que perder tiempo en eso, ¿verdad? Pero si es una integral sencillita, una sustitución sencilla, un logaritmo, un polinomio, se supone que eso sí, sí lo podemos hacer. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer otro problema. Aquí lo que faltaría es evaluar, ¿no? Pero es el mismo procedimiento. Se evalúa y otra vez, ¿verdad? Vean que ahora aquí el campo, perdón, el potencial, es decir, va a depender de esto, ¿verdad? De la L y de la S. Aquí yo necesito que me den el valor de S. Si fuera que quieren que uno haga o sea, que obtenga un resultado numérico, ¿verdad? Tendría que hacer que la L es, no sé, 2 metros y que la S es medio metro, 0.75 metros, etcétera, ¿verdad? Bueno, vean este otro caso. Este caso que voy a hacer es un disco. Podemos tener variedad en los problemas. Le dan un disco. Que tiene radio R. Es el eje X, Y, Z. Le dice que calcule el potencial en un punto P a una distancia Z. ¿Lo ven? Ya le están dando la idea, o sea, le están diciendo que el potencial es una función escalar de Z. O sea, que Z puede variar, ¿verdad? Porque ya están pensando en la parte B del problema, pedirle campo. ¿Okay? Entonces, bueno, le dice que es un disco de radio R y que su densidad de carga superficial no es constante. Es sigma igual sigma 0, R entre R. Y le dice que sigma 0 es una constante. ¿Okay? Entonces le
le pide 3 cosas. En la parte A le dice que calcule la carga total que está contenida en el disco, en la superficie del disco. Vean que el espesor aquí es despreciable, ¿verdad? En la parte B le dice que halle el potencial en el punto P. El punto P está aquí. Y la parte C le dice que halle el campo en el punto P. Vean que aquí no quieren en la parte C que usted use el electrón. Lo que quieren es que con el resultado de V haga la derivada y saque el campo. Esa es la idea. ¿Okay? Entonces vamos a hacer la parte A. La carga. Para la carga, yo sé que sigma es de Q entre dA, ¿verdad? Entonces, si yo despejo de aquí, el reacomodo de Q es sigma por dA. La pregunta aquí, ¿quién es dA? ¿Verdad? Bueno, en este disco, si yo lo veo por encima, ¿verdad? Lo que yo voy a ver es que el disco se compone de muchos anillos, ¿cierto? Si yo estoy viéndolo desde arriba, estoy viendo desde arriba, entonces yo voy a tener muchos aros, ¿verdad? Que tienen radio R, que es variable, y que tiene un espesor de R. ¿Verdad? Y entonces son muchos aros, ¿verdad? Son muchos aros que puestos todos, ¿verdad? Me dan el disco. Entonces, el área de ese aro, o sea, el de A, yo tendría que usar esto. A es igual a pi R cuadrado. Entonces, el de A sería 2pi R de R. Entonces, aquí sería sigma 0, ¿verdad? R entre R, multiplicado por ¿quién? Por el de A. Que sería 2pi R de R. Y ahí puedo cancelar las R, ¿verdad? Yo aquí puedo cancelar esta R. Y me queda entonces que el de Q es sigma 0 R 2pi. Falta ahí. El 2pi, ¿verdad? Sigma 0 R R. Y ahora integro en ambos lados. Y esta es la carga que me están pidiendo en la parte A. Y de este lado estos constantes serían 2pi R. Ah, bueno, y la integral aquí, ¿de dónde a dónde? De 0 a R, ¿verdad? De 0 a R lo mismo. Entonces lo que me va a quedar es 2pi sigma 0 R cuadrado sobre 2 y tengo que evaluar, perdón, R. Y aquí me queda R de 0 a R. Esto es constante. Entonces solo me queda R. Y ahora evalúo y me queda que la carga es 2pi sigma 0 R por R. Y R por R, R cuadrado. Me queda 2pi sigma 0 R cuadrado. Y ahí tengo la carga del disco. Ahí tengo la carga, digamos, que está en la superficie. ¿Y qué vemos ahí? ¿Qué es lo primero que uno podría decir de ese resultado? Y es constante. Vean que es una constante. El sigma 0 ya el problema no es constante. Y el R es el radio del disco. Quiere decir aquí que en este problema la densidad de carga es variable, pero la cantidad de carga distribuida en el disco es constante. ¿Okay? Y también está distribuida homogéneamente. O sea, toda la carga está distribuida de forma homogénea sobre la superficie del disco.
Entonces, aunque la densidad de carga es variable, la carga en el disco es constante. Hay de las dos posibilidades. Ok. Bueno, vamos a seguir si no hay ninguna pregunta. Voy a borrar para calcular entonces el potencial, la parte B. Para el caso del potencial, pues salgo de aquí, ¿verdad? El dV es igual a K de Q entre R. Y ahora, igual, ¿verdad? Aquí esto sería K y el dQ sería sigma 0, R entre R, por el de A, que sería 2pi R, 2pi R de R. Y esto dividido entre la R. ¿Quién es la R? La R es la distancia del elemento de carga al punto en donde yo quiero calcular el potencial. Vean que se toca escoger un punto aquí en el anillo, ¿verdad? Un elemento de carga de Q. Entonces, si yo dibujo el aro aquí, voy a dibujar el aro aquí, ese elemento de carga es este elemento de carga que está por aquí. Este sería P. Y ese de Q está a una distancia dada del punto P, en donde yo quiero calcular. Entonces, si yo esto lo veo de frente, lo que voy a tener es un ejemplo. Esta es la Z, esta es la R, y esta es la, bueno, si esta es la R, y esta es la distancia, llamémosle R', que es esta distancia, ¿verdad? Del elemento de carga al punto en donde yo quiero calcular el potencial. Entonces, ahí abajo, aquí abajo lo que me va a quedar es la raíz cuadrada de Z cuadrado más R. Y puedo simplificar esta R con esta. Y ahora hago la integral. Potencial en el punto P. Y saco lo que es constante. ¿Qué es constante? 2pi, el sigma 0, el R, la K. Saco todo eso ahí. Fuera de la integral. 2pi, K, sigma 0, R. Y lo que me queda es la integral de dr entre la raíz cuadrada, R cuadrado más Z cuadrado. ¿Cuáles son los límites de integración? De 0 a R. ¿Esa integral se la dan? No. Porque esa integral es una sustitución sencilla. Esa hay que hacerla. Y la sustitución aquí sería U igual a R cuadrado más Z cuadrado. Entonces, cuando tomo el diferencial, sería 2R. Aquí ven que, cuidado, la Z es, mientras que se hace la integración, la Z es fija. Y lo que está cambiando la R, que es el radio de cada uno de los anillos, y son muchos los anillos que conforman el disco. Entonces, cuidado, integran con respecto a Z. Bueno, y haciendo eso, esa integral, vean, dije algo mal, tengo que corregir. No es una integral sencilla. Voy a borrar eso, porque es decir, para poder hacer esta sustitución me tiene que quedar al menos arriba un R. No me está quedando. Entonces lo dije mal. Vamos a corregir. Esa integral es una sustitución trigonométrica.
y se la tienen que dar. Entonces, esto es una sustitución trigonométrica. Entonces se la tienen que dar. Esa integral es un logaritmo. Igual que la barra, que es lo que hicimos ahora de la barra, que era un logaritmo. Entonces, el resultado es el potencial en P, 2pi, K, sigma 0 R, logaritmo natural de la sustitución trigonométrica. Sería aquí logaritmo natural de R más raíz cuadrada de z cuadrado más r cuadrado entre z. Pues ahí sí. Lo había dicho mal. Para que sea una U igual, obviamente, tengo que tener arriba para poder hacer la sustitución bien. Pues aquí es una sustitución trigonométrica. Se le tienen que dar la integral. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, darse cuenta de que el potencial es una función de z. O sea, ese potencial P es un U de z. Porque z es lo que está variando en esa expresión. Es decir, si algo puedo yo mover, es el punto P a lo largo de este eje, ¿no? Del eje de simetría. Este punto puede estar más arriba o más abajo. Entonces ven que aquí hay problemas con el potencial cuando z tiende a infinito. ¿Por qué? Porque se indefine en el logaritmo. Diverge, ¿verdad? De lo que ya conocemos de cuando se hacen expansión en series de logaritmo, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a meter ahí porque ese es otro problema. Es decir, no nos interesa eso. Y ahora lo que queremos es la parte C, calcular el campo. Entonces, para calcular el campo, ahí sí, ¿verdad? Usamos la derivada. Entonces, ese campo en Z, ¿cómo yo sé que es el componente en Z? Bueno, porque es que el potencial depende de Z. Bueno, eso es la derivada recta de V respecto a Z. Y habría que hacer esta derivada. Que básicamente donde está Z es aquí adentro del logaritmo. Hay que hacer aquello de la derivada de U, que era, ¿cómo era esa derivada? Era copio arriba, deriva abajo, ¿sí? X es 1 sobre X. Entonces es al revés, copio abajo y derivo arriba. Sí, ¿verdad? Copio abajo y derivo arriba. La derivada de X es 1. Así, ¿verdad? Entonces aquí habría que hacer esa derivada así. El logaritmo. Recordar eso. Se hace la derivada del logaritmo. ¿Okay? Pues aquí sería lo mismo, ¿verdad? Tengo que copiar abajo y derivar arriba. Pero vean que esto es un cociente, ¿verdad? Entonces es una derivada un poquito más compleja. Porque digamos aquí, tiene que copiar abajo. Vamos a dejarlo planteado y ustedes lo hacen. Aquí sería el campo en Z, es el negativo y de 2pi, K, sigma 0, R, y aplicar esto. ¿Qué sería la derivada del logaritmo? Bueno, copio abajo, voy a copiar, es esto, R más Z cuadrado más R cuadrado, Z, copio abajo, y ahora tengo que derivar arriba. R más raíz cuadrada de R cuadrado más Z cuadrado, y ahí hay que derivar eso. Entonces vean que lo que está aquí arriba es un cociente, ¿verdad? Hay que, el numerador, ¿cómo era? Era el numerador, la derivada del denominador, más el denominador por la derivada del numerador.
entre el denominador al cuadrado. ¿Sí? Entonces, bueno, esta derivada, no hay una aplicación, pero lo voy a dejar así planteado esta manera, para que ustedes terminen la parte C. Ven que estos problemas donde me piden potencial primero es para que uno después calcule el campo de la parte B, derivando el potencial. ¿Sí? Ok, bueno, entonces me falta todavía hacer ahí unos problemas sobre movimiento de partículas cargadas y tal vez ver un poquito más esto de las distribuciones. Voy a quedar aquí pues en la tarde recuerden que tenemos una hora de consulta a la 1 para aclarar dudas del examen de mañana. Así que voy a quedar por aquí, ¿verdad? Y entonces luego vamos a ver si nos podemos reunir el viernes también para dejar terminado este tema de potencial eléctrico. Bueno, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, pues quedamos aquí entonces. Hasta luego.